porque estoy en... Espera, dame un segundito. A ver si es así. Ya tiene más... Ya que se carga. ¡Buah! Se me va. A ver si carga, ¿eh? Ustedes me dicen si cargó o no. Se ve la pantalla, sí, ¿no? Se ve. Eso porque no estoy... Se ve. Bueno, ustedes me dicen si arrancamos o no. ¿Sí? Arrancada. Bueno. Bueno, hola, buenos días a todos. No los alcanzo a ver, no sé si ustedes me ven a mí, pero bueno, hoy la idea era que vamos a iniciar un nuevo trayecto, lo que supone una nueva experiencia, un nuevo trabajo, para el nuevo trabajo práctico, que es un poco experimentar, no sé, lo que decíamos la vez pasada, la alquimia que supone hacer una transmutación o trashumar una imagen en otra condición. Por ello, hoy quería iniciar esta charla que vamos a tener de síntesis gráfica, apropiándome de dos frases de un mismo autor que quizás muchos de ustedes lo conozcan o capaz que les resuene al nombrarlo, que es Saint-Exupéry. No sé si esta imagen que ustedes están viendo la ven bien, y si han escuchado esta historia o tuvieron el privilegio de leer, pero es una imagen interesante para que ustedes hagan un flashback y a lo mejor recuerden y vuelvan hacia atrás de cuál es esta historia, que la historia sí es El Principito. No sé si ustedes algunos la pudieron leer o verla, que es de Antoine Exupéry. Para los que no leyeron eso, les cuento que, bueno, que la historia del Principito es una narración muy corta que cuenta la historia de este pequeño príncipe que parte de un asteroide y una travesía por el universo y en el cual descubre una extraña forma que nosotros los adultos o los más grandes tenemos una manera de ver la vida y comprender los valores que tienen que ver con el amor y con la amistad. En esa pequeña y hermosa historia de amor y amistad aparece una frase comúnmente conocida y a veces repetida sistemáticamente, que espero que ustedes las conozcan, si no la conocen yo acá la traje, y que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Pero también, mientras sostenemos así a veces esta famosa frase, así como si fuera un mantra, lo invisible es esencial, lo esencial es invisible a los ojos, lo esencial es invisible a los ojos, vamos a encontrar también otra posición inicial dada por este mismo autor, que dice lo siguiente y que podemos leerlo juntos. La frase dice que un diseñador sabe que ha alcanzado la perfección no cuando ya no tiene nada más que añadir, es decir, agregarle a las cosas, sino cuando ya no le queda nada más que quitar a esa superficie. Y seguramente ustedes vieron este dibujito, si leyeron el libro, lo habrán visto en algún lado, que si bien en este sentido vemos este famoso dibujo que da inicio a una larga cadena de cómo interpretar y reflexionar sobre el argumento de esa historia, esta imagen, si bien por momentos es un trabajo que se puede entender como quitar o sustraer partes de la forma, mientras se interpreta esa imagen, también hay como si fuera una forma visible que no se refiere tanto como a sacar, a quitar, que a veces la síntesis gráfica se entiende como eso, ¿no? Sino como a ver lo esencial que se esconde detrás de las formas, es decir, como en este dibujo, para llevarlas a lo que nosotros en diseño gráfico a veces hablamos como la máxima pregnancia o la máxima memorabilidad de la imagen o el reconocimiento del significado de las imágenes.
Y acá vemos estas variables, como en la búsqueda de un tesoro aparece este ejercicio que es una experiencia que nosotros creemos que los diseñadores lo conocen bien. Es un recurso que muchos de ellos permanentemente se apropian para investigar y descubrir cuáles son las potencialidades que tiene lo esencial de una imagen. Aquello que, como decía Saint-Exupéry, es invisible, pero es necesario, aquella que se siente como inminente, pero no siempre está presente para el espectador. En ese primer capítulo que el Principito explica que su dibujo no representa un sombrero, los adultos lo interpretaban como esa primer forma en la que está arriba, como una especie de sombrero. Algunos habían visto al preguntar de qué se trataba, él decía que era la representación de una serpiente, una boa, que digería un elefante, que es lo que vemos en ese diálogo de las imágenes. Poco después dice, bueno, dibujé entonces el interior de una serpiente boa, que el Principito trata de explicar un poco a las personas para que se pueda comprender qué hay detrás de ese dibujo, que es el primero que ustedes ven, que es como una gran mancha, que sí se parece a un sombrero, pero que en realidad identifica otra imagen posterior. Entonces, veamos cuáles son esos aspectos, esa como misteriosa magia que conocen los diseñadores, que devela lo oculto de la forma, es decir, que se esconde detrás de eso, y a través de este ejercicio que nosotros vamos a llamar síntesis gráfica, esta experiencia que está a mitad de camino de lo que nosotros vamos a decir, estas palabras que hoy vamos a trasuntar, que tienen que ver, por un lado, con la geometrización, o sea, entre la estilización y la geometrización, que tiene que ver con la síntesis gráfica. La estilización es uno de los aspectos que consisten en interpretar la forma de un objeto, es decir, puede ser de un objeto, de una figura humana o de un elemento elegido, haciendo resaltar los rasgos más característicos, es decir, de la forma, suprimiendo, reduciendo, por eso hoy yo hablaba de la quita, algunos entienden como quitar algo de la superficie, los aspectos que son considerados como secundarios o superfluos o no particulares del mismo. A ver, que yo siento que alguien me escribe, pero no sé si es los chicos. Ah, no. Cualquier cosa me avisan, alguien me habla, que me es más fácil a veces mirar las dos cosas. Bueno, en esta idea de considerar estos factores secundarios y quitarlo, en esa búsqueda aparece como lo que los diseñadores o en algunos libros aparece como una escala de iconicidad. ¿Y qué sería la escala de iconicidad? Acá podemos evidenciar cómo en este dibujo se va transformando, es decir, este dibujo de Picasso, que es un toro, que parte de una imagen que podríamos decir, porque no es un realismo puro, es decir, intenta verse esta imagen de un toro o buey, y cómo se va a lo largo de ese trayecto buscando sacando esos elementos superfluos, oprimiendo o reduciendo aspectos que van modificando la imagen hasta volverla totalmente abstracta, es decir, parte de un realismo primigenio, primero, de origen, y cómo a lo largo de ese camino se van como reduciendo esas formas para alcanzar una forma distinta, un grado de comunicación distinta, porque todos de alguna manera comunican la misma forma primigenia, que es este dibujo del toro, y en donde observamos este juego de bocetos que va desde lo real a una abstracción plena. Entonces ahí aparece lo que nosotros llamamos como la escala de conicidad, que es como, vieron cómo hacen los entomólogos, como la taxonomía, se basa en las semejanzas que hay entre una imagen original y su referente. Y veamos una escala de conicidad de esta cebolla, que parte, no sé, vemos sus capas pasando por distintas estructuras, una apariencia que vemos de una forma llena a una forma aireada, a veces simplemente con una abstracción máxima, cuando vemos del lado derecho como el círculo que lo representa y que casi no se alcanza a entender. Y vamos viendo que a partir de ir descubriendo que va hacia un lado, hacia el otro, aparecen distintas escalas formales o de cómo interpretar esa misma forma pero de otro modo. Esto se debe a ese grado de realismo que podemos tener entre la tercera imagen y la última, o hacia un lado y hacia el otro. Esa escala de conicidad de sistemas de clasificación se basan en lo que decíamos de la semejanza entre lo real,
su referente y lo abstracto. Eso no sé si es importante ahora, pero eso lo descubrió una persona en 1973, un sociólogo que es Mola, y que dio una manera de ordenar a las imágenes físicas en ese grado de iconicidad, es decir, de mayor o menor grado de iconicidad de las imágenes. Acá podemos ver, saliéndose un poco de esa teoría, cómo en esta primera imagen de esta mujer, a partir de distintas operaciones, los diseñadores gráficos intentan operar la imagen tratando de hacer una reducción, en este caso de valores. Vemos cómo pasa de esta primera imagen, que podríamos decir la que es real, a una serie de operaciones que van reduciendo por ahí detalles o perfiles o líneas o formas para alcanzar a un estadio desde entre la primera y la quinta imagen, una disolución completa de esa imagen, ¿sí? Obviamente esta posición de la síntesis gráfica tiene que ver con un acto inteligente de la quita, que la quita, como decíamos hoy, no tiene que ver con simplemente sacar cualquier parte de esa entidad. Vamos a ver igualmente, seguramente yo no sé qué estuvieron dando en morfología, pero bueno, ustedes seguramente les dieron autores como Dondi, Rolón, varios que establecen esos niveles o fundamentos de iconicidad que tienen que ver con lo que representa el grado representativo de la percepción directa, es decir, de esta mujer, por ejemplo, de lo que se ve de la imagen, el carácter simbólico, es decir, cómo se puede evocar o aludir a esa imagen, no necesariamente con todos sus detalles, y el carácter abstracto, que es esa operación que hacen los diseñadores para reducir, es decir, como si yo hago, por ejemplo, un palito, podría estar representando de manera abstracta y simbólica a un hombre o a una mujer, según las características que tenga ese grado de detalle en relación a su grado de iconicidad. Entonces aquí me quiero detener a que puntualicemos esta primera experiencia o operaciones formales que vamos a hacer durante esta búsqueda de iconicidad, lo que van a hacer ustedes un poco durante estas clases, 4 clases que vamos a tener, que es empezar por lo que significaría la estilización de la imagen, que consiste, como decía hoy, en interpretar primero qué es ese objeto, esa figura, conocerlo, haciendo resaltar cuáles son los rasgos característicos que tiene, suprimiendo o reduciendo algunos aspectos considerados como secundarios, que decíamos, o particulares del mismo, y ahí se introduce otra cosa que mientras voy buscando hay un sentido personal en la búsqueda de esa estilización, es decir, cada uno va a tomar para una imagen idéntica, es decir, si yo lo tomaba Sebastián, Eugenia, Ceci, no sé, los profes tomaran una misma imagen y buscáramos ese camino de la estilización, encontraríamos una manera personal de análisis previo sobre esa imagen, ¿sí? Entonces acá pongo una, que hay en internet hay muchas de estas imágenes, donde puntualizamos esa experiencia o bien las operaciones formales que vamos a hacer durante esa búsqueda de iconicidad, ese viaje de estilización de la forma. Como vemos acá, parte de una imagen que puede ser, en este caso tiene color, ustedes también pueden no tenerlo, pero sí, ese viaje de estilización está dada porque, por ejemplo, empezamos viendo esta primera imagen, que podría ser una imagen realista, mimética, como casi fotográfica, y se hace un primer estudio de perfilado de la forma, donde yo voy dibujando, en principio, los contornos para tener como un boceto previo, una imagen previa de esa imagen. Lo que suelen hacer los que hacen un camino de estilización de la imagen es después hacer un marco o un perfilado perimetral, es decir, sin los detalles interiores, para conocer el contorno general de la imagen. Es decir, conocer esa estructura, bueno, cuánto abarca dentro de la superficie de la imagen. Dentro de ese estudio se puede hacer lo que se hace en la quinta imagen, es decir, un estudio de positivo y negativo. Creo que eso lo deben haber visto en morfología, que es invertir la imagen. Es decir, pasarla de lo que sería ese máximo contraste, pero vaciando la superficie de la imagen, que es la forma que queremos capturar, y dejando solo el fondo.
ese mismo estudio se puede hacer de manera invertida, que es la figura que está abajo, es decir, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la octava imagen, en donde ustedes lo que están viendo en esa imagen es simplemente el fondo queda vaciado y ahora se hace un relleno pleno de la superficie con esos detalles. Dentro de esa búsqueda es lo que va a ir apareciendo como identificando áreas o zonas de la imagen, ya sea por temas lumínicos, es decir, dónde da la luz o dónde hay que como encontrar esas formas que de alguna manera detallan la experiencia morfológica. Acá vemos otro caso, que es esta hoja, creo que se le llaman acá en la zona sandalia, no sé cómo lo llaman en Corrientes, pero acá la llamamos como sandalia, esta hoja que está perforada, ya tiene una síntesis gráfica, es decir, ya se detectó áreas o sentidos dentro del color de esta pieza, pero podemos ir viendo cómo se va haciendo ese trabajo de estudio, que es simplemente primero perfilar el contorno, simplemente las líneas para identificar la forma, ni siquiera aquí aparecen detalles internos de esta hoja. Después se identifica mejor esa forma con los datos interiores, para bueno, alejarnos un poco de lo que parecería esa forma de corazón o de órgano, y cuando empezamos a tener más datos aparece de qué se trata esa forma. Se sugiere después hacer un máximo contraste entre blancos y negros, es decir, dejar vaciada la superficie de base y rellenar internamente, ahí hay otra experiencia. Simplemente cambiar eso que decíamos positivo o negativo. Otra idea de cambiarle simplemente los bordes, contornos, pudiendo ver en esa imagen, en este caso un poco lo que tiene que ver con el color, pero también la sombra que le aporta ese detalle. Cada una de esas experiencias va mostrando cómo hacer esa transformación que los diseñadores suelen hacerlo para llegar a una alta pregnancia, y se parece mucho al estudio del logotipo, cuando se hace o isólogo, o cuando se hace un pictograma, que es reducir la forma, abstraerla, sin evitar los rasgos esenciales de la estructura, el concepto de qué es la forma, sin alejarse de eso, encontrar una forma más memorable y reconocible con pocos recursos. Acá vemos otro ejemplo, que es este elefante que creo que está así como dormilón, donde la síntesis consiste entonces en extraer lo más importante del objeto. ¿Cómo se lo hace? Bueno, vemos acá. Directamente con solo algunas áreas van definiendo esa morfología de este elefante, esa realidad observada, y una articulación a través de pequeños planos o reductos que van conformando esa imagen. En este caso tenemos lo que nosotros llamamos un máximo contraste. La imagen está dada por blancos o negros, es decir, yo lo que estoy viendo es cómo se reconfigura esa imagen simplemente con rasgos de plenos negros. Pero también esa sería como el máximo, por eso se llama máximo contraste, es decir, llevar todos esos detalles a blancos y negros. Pero podría haber zonas intermedias, que hoy les vamos a pedir a ustedes que hagan, que es también pasar a zonas en donde, bueno, puedo tener blanco, negro o gris, e ir aumentando como valores de la imagen para que también puedan dar otras características que no es simplemente la forma, sino agregar algunos detalles que a veces en la esencia de la forma son necesarias para reconocerlas conceptualmente y qué significan. Yo quería simplemente traerles, solo por citar algunos, para que si a algunos les gusta la historia del arte, estas imágenes que tienen que ver con un artista argentino que es de La Vega, donde muchas de estas imágenes que son de la década del 60 o 70, seguramente si ustedes viajan alguna vez, tienen la suerte de ir a Buenos Aires, no sé, todavía estamos con pandemia, pero ir al Malva, van a ver un rompecabezas hecho por él con esta síntesis gráfica que es la reducción a blancos y negros de estos personajes que ustedes están viendo acá.
Otro referente que está a mitad de camino, porque ustedes van a ver que no es una síntesis gráfica plena, es decir, todavía se alcanzan a ver como algunos tramados, algunos recursos, es de Ricardo Carpani, es otro artista muy importante argentino. Este trabajo de Carpani sobre la Confederación del Trabajo, si ustedes, no sé si se ve bien grande la imagen, no sé en qué tamaño lo están viendo, pero son, generalmente lo habrán visto porque los centros de estudiantes suelen utilizarlos en momentos para comunicar formas pregnantes o patentes, así como afiches en esferas políticas opresivas. Aparece también esta idea de reducción que tiene que ver con la gráfica de comunicación y de lo que sería este advenimiento de la primera imprenta, en donde estos plenos negros toman como una relevancia para dar cierta situación patente, bueno, como decía hoy, en sistemas opresivos políticos. Pero más allá de estos autores que mencioné así muy rápido, podemos ver lo que hoy deberíamos hacer y que van a bajar con sus docentes, que es un poco tomar una imagen. La imagen puede ser realista, porque algunos estuvieron haciendo con gradientes, valores tonales de pasaje gradado, no importa eso, o puede ser abstracto, pero la siguiente situación es, a partir de una imagen dada, poder hacerla transitar, a transumar o transmutar esa imagen a partir de reducir sus valores, como lo estamos viendo acá, en una experiencia de 3 valores, es decir, de blancos, negros y grises. Acá lo que se hizo fue un recorte. Una de las cosas que hablamos con los docentes, pueden que algunas de sus imágenes estén muy chiquitas, entonces ustedes van a tener que recortar o centrarse en una parte y poder ver cómo hacer de lograr que la imagen siga teniendo una experiencia visual, pero ahora más potente, porque se sintetizaron algunos valores y tengo menos reconocimiento fisiológico, es decir, la vista necesita menos elementos y entonces eso hace que tuviera una fuerza de iconicidad mayor entre la imagen anterior y la posterior. Vemos otros ejemplos. Acá vemos, bueno, cómo se pasa de un estado cromático tonal a uno separando simplemente, no solamente para definir formas específicas como el labio, la nariz, los ojos, sino también para que esos valores permitan intuir y dar volumen a partir de esa gradiente tonal, pero siempre definiendo áreas, sectores. Ya no hay pasajes gradientes disueltos o barridos en donde son imperceptibles, como cuando tenemos un dibujo de grisado perfecto. En este caso, ahí se va haciendo unas reducciones de áreas, de lugares, ¿sí? Vemos alguna otra, acá vemos otra de un cómic, quería traerle 2 o 3 para que ustedes puedan evidenciar esos pasajes. Vemos que en esta Uma Thurman, que es de una película muy conocida, seguramente la vieron, pero miren cómo se sintetizó, por ejemplo, si miramos las piernas, en donde había 2 tonos de rosa para definir la piel, un poco la sombra y un poco el tono de piel, y cómo en la imagen de blanco y negro, es decir, de máximo contraste, eso desapareció, pero sin embargo sigue teniendo una fuerza o una pregnancia totalmente fuerte, ¿sí? Vemos como, acá vemos como una especie de sábana o una colcha donde está esta señorita muy coqueta tirada, pero vemos que si sacamos como esas rayas, esa colcha, sigue teniendo el mismo grado de conceptualización de la imagen, y quizás a un grado más de potencia, porque nos centramos más en los detalles más centrales de la imagen, y esos detalles se van perdiendo y ganando fuerza en la imagen comunicativa. Vemos unas más, es decir, acá vemos otra, ¿sí? De reducción, es decir, el plano todavía acá, bueno, cómo hacer para reducir. En este caso hay muchos detalles todavía, convendría reducirlos un poco menos, pero sí los cómics generalmente, los cómics que tienen que ver con la imprenta tradicional más ochentosa, setentosa, reducen estos planos por un tema de impresión y un tema también de lenguaje propio de la disciplina, poder ver, por ejemplo, vemos el fondo gris, los labios que tiene, bueno, se define por un tono, un poco de brillo que te está dado por simplemente unas formas blancas,
y cómo esa reducción permite ganar un pleno. Solo hoy, después vamos a ver otros tipos de lenguaje, porque mi idea es simplemente ver cómo poder estilizar una imagen, darle ese pasaje simplemente de transmutarlo a partir de los valores de grises, es decir, de perfilar áreas o sistemas. Vamos a hacerlo, que el práctico lo tiene de manera manual, pero ustedes saben que hoy en día la reducción es muy fácil con programitas y aplicaciones que lo van a hacer durante la semana, posteriormente y durante la semana este trabajo se hará digitalmente. La idea es pulir a partir de esas imágenes que ustedes tienen, los perfiles, reducir la complejidad a una nueva forma, a valores de planos, y eso se lo hace, por ejemplo, uno de los programas que tenemos para hacer los diseñadores, es el famoso Photoshop, que si ustedes administran a partir de permitir esa vectorización y un acercamiento a los ajustes que tiene de valores de una imagen, se puede reducir fácilmente esas áreas de valor para poder dar esa cualificación. Obviamente, acá lo que estoy mostrando parece muy sencillo, que un programa me va a permitir hacer todo lo que me van a pedir los profesores ahora dentro de esta dinámica de experiencia de qué cantidad de valores y cómo hacer esos ajustes. No es tan fácil, es decir, el programa permite hacer una primera reducción, pero siempre la vista para este trabajo es como muy importante, es decir, que ustedes puedan entender cómo reducir, es decir, porque esa reducción solo lo van a poder hacer como un acto inteligible, inteligente, es decir, saber dónde valorar las áreas para poder sacar algunas cosas y que otras, eso el programa no lo va a poder hacer, eso es algo personal que ustedes van a tener que hacer para poder encontrar esas características de reducción de valores. Y creo que estoy como en tiempo, porque la idea de hoy era una clase como muy acotadita, en donde hoy empezamos esa experiencia gráfica que tiene que ver, por un lado, como decíamos, con la reducción, también por el cambio de lenguaje, que no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la clase que viene con cambios de líneas o formas, a ver cómo poder transmutar la imagen, no solamente para reducirla, sino para ampliar su grado comunicativo con otros lenguajes, y después una parte que vieron que hoy yo decía entre lo que sería la estilización y la geometrización, que es una última parte, generalmente se hace para algunos trabajos de diseño gráfico que tienen que ver con logotipo, o tienen que ver con una experiencia para acercarla a lo que sería la reducción más dramática de un pictograma, y vamos a hacerlo a través de otras operaciones como por ejemplo la geometrización. Pero bueno, creo que, no sé si alguno quisiera hacer una pregunta, la idea era un poco ver en esta experiencia, en este primer práctico, si bien algunos ya hicieron en sus trabajos anteriores una primera aproximación porque usaron algunos tablets y eso, y permite reducir esos valores o formas, la idea ahora es hacer como muy ajustadamente, entendiendo que este sistema de transmutación tiene que ver con la síntesis gráfica, que tiene que ver con esa aproximación a poder ver ese pasaje entre una forma y su grado de iconicidad a partir de la operación operatoria que le den. No sé si estamos, Julie, perdón. Hola, hola, ¿no los veo? ¿Sí? Tengo que dejar de compartir, ahora sí. Hola, ¿se fue la Julia? Está picando ahí con la bebida. Estamos en 40. 9:40. Eso. Porque la idea era que sea corta y que simplemente pudieran ver. Seguramente ahora con los docentes lo que van a hacer es un poco mirar cómo pueden hacer lograr ese grado de ciertas iconicidades según con esa reducción de valores. Pero no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer sobre... Sí, sería bueno que hagamos chicos. Hola, profe. Ahí, con vos, muy bien, eso. Sí. Quisiera saber si se podía usar Illustrator.
Sí, cualquiera de los programas que ustedes tengan, a ver, Illustrator, cualquiera de estos que hablamos de Photoshop lo pueden usar, solo que se van a dar cuenta que eso depende de cómo estén ahora con sus sistemas operativos, es decir, algunos están usando la computadora y entonces les permite usar programas más sofisticados, que son los que usan los diseñadores, pero esos programas pesan mucho. Entonces, los que estén desde el celular, que se les va a complicar un poquito más, la idea es poder ver cuáles aplicaciones para celular hay para hacer estas reducciones de... creo que Eugenia estuvo buscando algunas, y si no hay Photoshop para celular, y entonces según el celular que ustedes tengan también bajarlo, ya sea para ordenador o para, no sé, depende del soft que tengan y de lo físico, pero sí se puede hacer. Estoy comentando sobre algunas aplicaciones, pero básicamente sí, todos los editores de imagen que tengan ese tipo de configuraciones. No sé, Exactamente. ¿o sí? ¿Sí? Sí, aquellos que tengan, a ver, seguramente ustedes habrán hecho, porque ahora está como, hay como el FaceApp, que es una de las cosas que las redes inundó las 2 últimas semanas, en donde cada uno se convertía más viejo, más jóvenes, permite hacer como avanzar en edad, y eso también tienen para reducir valores, solo que nosotros en el práctico pedimos una cantidad de instancias de valores y que también hay que tomar una idea estratégica. No lo van a poder hacer simplemente aplicando un efecto como suelen traer los programas. Pueden tener una primera aproximación del efecto, pero después van a tener que lograr intentando hacerlo de manera más conceptual. Nosotros hoy pedíamos que se haga en lápiz fibra porque permite, es decir, como de manera más fácil, no sé si fácil, porque hay que pintar y qué sé yo, pero más estratégica. Lo pueden hacer con papel de calcar, pueden poner la imagen y un vidrio y arriba sintetizar áreas o ver cómo lo pueden hacer, ¿sí? Pero la idea de hoy es un trabajo manual. Y la idea es este primer paso a la digitalización, es decir, tener un práctico digital, pero entendemos también que pueden tener algún conflicto para tener los programas, para poder bajar, porque algunos tenían problemas de conectividad, entonces puede trasuntar entre estas 2 experiencias, o hacer un trabajo eminentemente manual, como vivimos desde La Vega, esa obra que yo les contaba que estaba en el Malva en la década del 60, eso está hecho todo con pintura, con estilógrafos, o sea, no hay nada que no sea manual. Ahora tenemos programas sofisticados que permiten hacer eso. El que quiera hacerlo digitalmente lo puede hacer. La idea es que intenten hacerlo digital porque ustedes en la carrera van a tener una experiencia que cada vez está más digitalizado en algunos aspectos que de manera, como a veces le llamamos, analógica o manual. Eso no descarta la manera manual y no descarta la otra, pero este trabajo intenta ser digital, sobre todo para ver la vectorización. A medida que ustedes van a ir perfilando la forma, también permite ir corrigiéndola. Vieron que los programas, a medida que va por nodos o por puntos, permite como tener una imagen más ajustada, y cuanto más ajustada es la imagen o más geométrica, más pregnancia se alcanza a lograr. Es solo por un tema de pregnancia y memorabilidad de la imagen. Preguntan si es tomando un dibujo viejo y con los formatos ya dados. Bueno, eso porque son medios vagoneta y no quieren leer el práctico, eso está en el práctico. El práctico dice retomar un trabajo anterior. Charlamos mucho con los docentes cómo iba a ser este trabajo. La idea de retomar un trabajo anterior es que la síntesis gráfica tiene algo poderoso y mágico, que yo puedo tener un trabajo desastroso dibujado y de repente a través de un par de operaciones, reducir los valores, perfilar un poco más las imágenes, puedo hacer que ese trabajo se vuelva trascendente, mucho más poderoso, porque me permite ir ya como ajustando. Entonces la idea es retomar un trabajo anterior. Nosotros ahí recomendamos que el trabajo anterior sea en principio de la entrega final, porque entendemos que esos dibujos que ustedes eligieron para la entrega final son los mejores dibujos. Igualmente pueden retomar dibujos anteriores si no quieren los de la entrega final, y en el caso de que algunos las imágenes no hayan alcanzado, como dicen en el práctico,
el mejor lugar porque, no sé, los docentes corrigieron porque no estaban bien dibujados, porque le faltan cosas, podrán tomar, apropiarse o citar algún trabajo de algún compañero, pero dentro de la comisión. Es decir, como pedirle una figurita prestada. Es decir, retomo un trabajo dentro de los que está en la comisión, solo que ahí por un tema académico y por un tema de lo que significan las buenas normas del uso de las imágenes, les pedimos que cuando se apropien de si es una imagen de compañeros, citen quién es el nombre de esa persona, de que ustedes toman la imagen. Si bien es cierto que muchos están acostumbrados ahora en la internet de bajar imágenes y apropiarse las imágenes, pero bueno, en el ámbito académico citamos las imágenes, decimos de quiénes son, tienen que decir de quién es el autor, de quién es la autoría y de qué Padlet se sacó eso. ¿Qué dice la vida del diseñador? Pero no sé, alguien me lea un poquito más que estoy... Nada, comentario, si ya pasaba tiempo en Illustrator, ahora voy a vivir adentro. Sí, bueno, y si decide ser diseñador gráfico, va a ser para toda la vida hasta que la muerte lo separe, es algo así. Eso es. Muy bien. Dani, recordar nomás antes que hay comisiones que hay Zoom por comisión ahora. Exactamente. La idea ahora es, la idea ahora dice que ustedes van a pasar, ahora terminamos, que estamos todos juntos acá en esta mini clase teórica chiquitita, la idea es pasar ahora a las comisiones y cada comisión va a bajar de manera más ajustada el práctico de lo que tienen que hacer y qué es lo que se va a hacer hoy en la práctica de hoy y qué se va a hacer durante toda la semana hasta el martes que viene, que vamos a hacer otro tipo de operación que tiene que ver con la síntesis gráfica a través del cambio de lenguaje de lo que tiene que ver con planos, líneas y eso que todavía no vamos a entrar, solo hoy vamos a hacer valores de la imagen. Pero eso se lo explican los docentes, ¿eh? Los docentes van a bajar el práctico en cada comisión. O sea, nos desconectamos ahora y a las 10 de la mañana, que creo que dice la hoja de ruta, se vuelven a conectar, pero ya directamente en cada comisión, ¿sí? En cada grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Estamos? Sí, no sé si... No. Estamos. Genial, nos encontramos, ¿tienen un recreo para juntar agua para el mate? ¿Para juntar energías de vueltas? De vuelta. Escúchame, Dani. Sí. Acá hay otra pregunta que surgió casi a lo último. Sí. Espérate. A ver, dice, espérate. Profe, con respecto a la selección del trabajo, para sintetizar, ¿cuáles son los requisitos mínimos que deberíamos considerar para la selección en su opinión? ¿Cómo? ¿Los requisitos mínimos? Que deberíamos considerar para la selección debe ser de la imagen en su opinión. Eso lo van a ver seguramente con los docentes, es decir, con cada docente van a ver qué consideraciones, yo doy una, por ejemplo, pero seguramente ustedes van a ver varias, que es, por ejemplo, que la imagen sea lo suficientemente grande, por ejemplo, para poder reducir áreas. Si yo tengo una imagen muy chiquita, me va a costar poder, no sé, encontrar cada parte de esa zona para verla, o el máximo contraste, o si tengo varios valores. Pero eso lo van a charlar con los docentes, es decir, qué cosas o consideraciones hacen para tener un trabajo más efectivo, ¿sí? Y después, bueno, hay un campo que tiene que ver con la experimentación, que es empezar a perfilar y, bueno, borro, vuelvo a intentar, agrando la superficie, eso es parte de la experiencia de la síntesis. Vamos. Dani, ¿cuántas imágenes tendrían que seleccionar? En el práctico también dice, son 2 imágenes, y esas 2 imágenes que ya las decido al principio, son las que las van a hacer pasar o transmutar por cada una de las experiencias. La idea no es cambiar siempre las imágenes, porque es a partir de 2 imágenes preexistentes ver todas las variables que puedo encontrar a partir de eso. O sea que la idea es sostener esas 2 imágenes un rato como un buen investigador para ver qué le pasa a partir de las distintas operatorias. Sí. Bueno. Estamos. Finish. Y nos vamos así con este tema de Love Dab.
es mi vida, dice.